En el corazón indómito de Siberia, donde las corrientes del río Yenisei han esculpido el paisaje durante millones de años, se encuentra una de las mayores proezas de la humanidad, la central hidroeléctrica Sayano-Susensky. No estamos ante un simple muro de contención, estamos ante un titán de hormigón que se eleva 242 metros hacia el cielo, con una longitud de coronación que supera los 1000 metros. Para que se den una idea de la magnitud, estamos hablando de una estructura casi tan alta como la Torre Eiffel, pero construida con millones de toneladas de hormigón armado para resistir una presión hidrostática que desafía la imaginación. El embalse que retiene, el reservorio de Sayano, almacena un volumen de 31 kilómetros cúbicos de agua. Esta masa de agua no es solo un recurso, es una batería gigante de energía potencial que alimenta las industrias pesadas de toda Siberia. Sin embargo, detrás de esta fachada de invulnerabilidad industrial, se esconde una de las historias más complejas y aterradoras de la ingeniería moderna. Lo que ocurrió en agosto de 2009 no fue un accidente fortuito, fue el resultado de una convergencia letal de microvibraciones, fatiga de materiales y decisiones técnicas que pusieron a prueba los límites de la física. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte estos documentales técnicos de larga duración. En este análisis profundo, vamos a desglosar cada tornillo, cada grieta y cada onda de choque que llevó al colapso de este gigante. Para entender el fallo, primero debemos diseccionar la estructura misma desde su concepción geológica. Los ingenieros soviéticos de los años 60 y 70 se enfrentaron a un dilema de escala monumental. El cañón de la cordillera de Sayan era estrecho pero extremadamente profundo, con paredes de granito de una dureza excepcional que presentaban fisuras naturales que debían ser selladas mediante inyecciones de lechada de cemento a alta presión. Una presa de gravedad pura habría requerido una cantidad de hormigón tan astronómica que habría sido logísticamente imposible de transportar por los ferrocarriles de la época. Por ello, optaron por un diseño híbrido, la presa de arco-gravedad. ¿Qué significa esto técnicamente y por qué es tan relevante para el desastre? En una presa de gravedad tradicional, es el peso del propio hormigón el que evita que el agua la empuje y la desplace. En una de arco, la forma curva desvía la fuerza del agua hacia los laterales, apoyándose en las montañas. El diseño de Sayano intentó maximizar ambas fuerzas, pero esto introdujo una rigidez interna peligrosa que no permitía la dilatación térmica adecuada. El hormigón es excelente resistiendo la compresión, pero muy malo resistiendo la tracción. Al ser una estructura tan masiva, el calor generado por el proceso químico de fraguado del hormigón, llamado calor de hidratación, fue tan alto que alcanzó temperaturas internas de más de 60 grados. Para mitigar esto, se tuvieron que instalar miles de kilómetros de tuberías internas para circular agua helada y evitar que la presa se agrietara antes de ser terminada. Aún así, el gradiente térmico entre el interior del muro y el gélido aire siberiano, que en enero baja de los 45 grados bajo cero, creó tensiones internas permanentes que dejaron a la presa en un estado de estrés estructural constante desde su inauguración oficial en 1978. Bajemos ahora a las entrañas del coloso, a la sala de máquinas, un recinto que se extiende por cientos de metros y que alberga 10 unidades generadoras, cada una con una capacidad nominal de 640 megavatios. Estas unidades utilizan turbinas Francis, máquinas rotativas de precisión quirúrgica fabricadas en Leningrado que transforman la energía del agua en movimiento en electricidad. El agua desciende desde el embalse a través de conductos forzados de acero masivo incrustados en el cuerpo de la presa. Al llegar a la base, el agua entra en una cámara espiral que la dirige con un ángulo preciso hacia los álabes del rodete. Aquí es donde entra en juego la dinámica de fluidos avanzada. Para que una turbina funcione de manera segura, el flujo de agua debe ser laminar, es decir, ordenado, constante y predecible. No obstante, todas las turbinas Francis tienen lo que se denomina zonas de operación inestable o zonas prohibidas. Son rangos de potencia, generalmente entre el 30% y el 60% de su capacidad, donde el agua no fluye bien, creando vórtices de baja presión, turbulencias caóticas y un fenómeno de pulsación hidráulica. Durante años, la Unidad 2 de Sayano fue obligada a trabajar en estos rangos inestables para compensar las subidas y bajadas bruscas de demanda en la red eléctrica de Siberia, actuando como un regulador de frecuencia. Operar en estas zonas es como conducir un coche de carreras con el motor vibrando violentamente a su máxima potencia de forma ininterrumpida. Tarde o temprano, la fatiga del metal se hará presente. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos revelando estos secretos técnicos, por lo que vuestra interacción en el vídeo es vital para el canal.
Uno de los fenómenos más destructivos y silenciosos en la ingeniería hidráulica es la cavitación, un proceso que parece magia pero es pura física de presiones. Cuando la presión del agua cae por debajo de su presión de vapor debido a la altísima velocidad en los bordes de los álabes, se forman billones de pequeñas burbujas de vacío. Estas burbujas parecen inofensivas espumas, pero cuando se desplazan a una zona de mayor presión en el rodete, colapsan de forma violenta implosionando sobre sí mismas. El colapso de una sola burbuja de cavitación genera una microonda de choque localizada con una presión que puede alcanzar las 10,000 atmósferas. Multipliquen esto por millones de burbujas colapsando cada milisegundo contra el acero inoxidable de los álabes y los pernos de sujeción de la tapa de la turbina. La cavitación no solo erosiona el metal mecánicamente, creando cráteres que parecen disparos de metralla, sino que genera vibraciones armónicas que se propagan por todo el eje del generador. Estas vibraciones empezaron a viajar por todo el sistema mecánico de la unidad número 2, llegando hasta los cimientos y los anclajes que sujetaban la tapa de la turbina al suelo de la central. Los ingenieros rusos notaron que la unidad 2 vibraba con una amplitud que superaba los límites de diseño, pero la presión económica por producir energía para las fundiciones de aluminio cercanas era tan alta que el mantenimiento profundo se posponía una y otra vez, confiando ciegamente en el factor de seguridad excesivo del diseño original soviético. Fue un error de juicio que ignoró la degradación acumulativa de los materiales. Hablemos ahora de los protagonistas técnicos que fallaron de forma catastrófica, los pernos de anclaje de la tapa de la turbina. La tapa de una turbina Francis no es solo una cubierta, es un componente de presión que debe mantener la unidad en su sitio frente a una fuerza de empuje ascendente de miles de toneladas. Esta tapa estaba sujeta por 80 pernos de acero de alta resistencia de aproximadamente 80 milímetros de diámetro. Cada perno tiene una función vital, pero el acero, a pesar de su dureza, tiene un límite elástico y un límite de fatiga. La fatiga de materiales es un proceso insidioso donde las cargas cíclicas, como las vibraciones de la cavitación y el desequilibrio dinámico del rodete, van rompiendo los enlaces metálicos a nivel microscópico. Se forman pequeñas fisuras en la raíz de la rosca del perno que avanzan lentamente con cada ciclo de rotación. En la unidad 2, estas grietas crecieron de forma invisible durante más de 10 años sin que se realizaran pruebas de ultrasonido o partículas magnéticas para detectarlas. Los análisis forenses realizados por la Comisión de Investigación tras el desastre mostraron resultados espeluznantes. En el momento del accidente, la gran mayoría de los 80 pernos presentaban fracturas preexistentes por fatiga que cubrían el 70% o incluso el 90% de su sección transversal. Básicamente, la turbina más potente de Siberia estaba sujeta por poco más que la fricción y unos pocos milímetros de acero íntegro que estaban a punto de alcanzar su carga de rotura definitiva. El metal estaba agotado y la física, que no entiende de necesidades económicas, no perdona la fatiga acumulada. La mañana del 17 de agosto de 2009 comenzó como una jornada operativa rutinaria, pero los sistemas de monitorización mostraban que la unidad 2 estaba operando con niveles de vibración vertical que habrían aterrorizado a cualquier ingeniero de diseño mecánico. A las 8:13 de la mañana, la frecuencia de la vibración mecánica alcanzó un punto de resonancia con la frecuencia natural de la estructura de soporte. En ingeniería, la resonancia es el fenómeno más peligroso, donde la amplitud de la vibración se multiplica de forma exponencial. En ese preciso instante, la energía acumulada fue excesiva y el primer perno fatigado cedió. Como en una reacción nuclear en cadena, la carga que soportaba ese perno se transfirió instantáneamente a sus vecinos, que ya estaban severamente debilitados. En menos de un segundo, los 80 pernos de acero se partieron simultáneamente con un sonido similar a disparos de artillería. Sin nada que la sujetara, la tapa de la turbina, el eje y el rodete, un conjunto que pesa cerca de 1,000 toneladas, fueron lanzados hacia arriba por la presión hidrostática del río Yenisei como si fueran el corcho de una botella de champán gigante. El agua, cayendo desde una altura neta de 212 metros, entró en la sala de máquinas con un caudal de cientos de metros cúbicos por segundo y una furia incontrolable que ninguna estructura humana podía contener. La presión era tan masiva que el chorro de agua no solo inundó el recinto, sino que levantó físicamente la maquinaria pesada y destruyó las cerchas de acero del techo de la central, provocando un colapso estructural que sepultó los sistemas de control y emergencia. En ese fatídico momento, 75 personas se encontraban en sus puestos de trabajo. Algunos eran operarios de sala, otros ingenieros en las oficinas superiores y otros realizaban mantenimiento preventivo cerca de la unidad 2. No tuvieron ninguna oportunidad de reacción.
La inundación fue un muro de agua helada que llenó los niveles inferiores y las galerías de cables en cuestión de segundos. El cortocircuito resultante fue de proporciones industriales, ya que los sistemas eléctricos de 500,000 voltios se conectaron a tierra a través del agua, provocando explosiones de arco eléctrico que iluminaron el cañón con un brillo azulado antes de dejar a toda la región en una oscuridad absoluta. La pérdida repentina de 6 gigavatios de potencia paralizó las gigantescas plantas de aluminio de Sayanogorsk, donde el metal fundido empezó a solidificarse en las cubas electrolíticas, amenazando con pérdidas económicas de miles de millones de rublos. Pero mientras el horror se desataba en la sala inundada, un peligro de escala continental acechaba en el muro de hormigón. La integridad de la presa misma estaba siendo puesta a prueba por un fenómeno hidráulico extremo. Cuando la turbina salió volando y el flujo de agua cambió de una dirección controlada a una salida libre y caótica, se produjo un fenómeno físico temido por todos los ingenieros hidráulicos: el golpe de ariete. Se trata de una onda de sobrepresión cinética que viaja a través del agua cuando un flujo de alta velocidad se detiene o cambia de dirección bruscamente. Esta onda de choque, con una energía equivalente a varios kilogramos de TNT por metro lineal, golpeó las paredes internas de los conductos forzados y se transmitió a la estructura de hormigón de la presa. Si la presa de arco-gravedad, que ya sufría de microfisuras térmicas por el frío siberiano, se hubiera fracturado bajo esta carga dinámica imprevista, los 31 kilómetros cúbicos de agua habrían arrasado todo a su paso río abajo, incluyendo la ciudad de Minusínsk y miles de asentamientos. Fue aquí donde surgió el heroísmo técnico más puro. Un pequeño grupo de ingenieros y trabajadores, sabiendo que la estructura podía colapsar bajo sus pies en cualquier momento, subió por las escaleras de emergencia hasta la coronación de la presa a 240 metros de altura. En medio de la oscuridad total, bajo el rugido ensordecedor del agua y el humo de los transformadores quemados, cerraron manualmente las compuertas de admisión superiores utilizando volantes de emergencia. Con su esfuerzo físico, cortaron el flujo de agua y estabilizaron la presión interna, salvando potencialmente a cientos de miles de personas de una inundación catastrófica que habría superado en víctimas a cualquier otro desastre industrial previo. La fase de recuperación y reconstrucción de Sayano-Susenskaya fue una epopeya de la ingeniería moderna que duró más de 5 años y requirió la movilización de recursos de toda la Federación Rusa. Se tuvieron que bombear millones de litros de agua contaminada con aceites industriales y retirar miles de toneladas de metal retorcido que antes eran generadores de última generación. Sin embargo, la respuesta no fue solo reparar lo roto, sino rediseñar los estándares de seguridad mundial. Las nuevas turbinas instaladas tras el desastre fueron fabricadas con aleaciones de acero inoxidables enriquecidas con cromo y níquel, diseñadas específicamente para resistir la fatiga cíclica y la cavitación mediante perfiles de Álave optimizados por computadora. Hoy en día, la presa cuenta con uno de los sistemas de monitorización más avanzados del mundo basado en redes de sensores de fibra óptica y láseres de precisión que miden la deformación, la temperatura y la vibración de cada centímetro cúbico de hormigón en tiempo real. Si una turbina se desvía de su frecuencia armónica de seguridad un solo milisegundo, los sistemas inteligentes de control cortan el flujo de agua de forma autónoma sin esperar la intervención humana. La lección fue dolorosamente aprendida. En las megaestructuras, los detalles microscópicos son los que mantienen en pie a los gigantes de hormigón. La historia de la represa de Sayano es un recordatorio permanente de que vivimos en un mundo tecnológico construido sobre un equilibrio precario de fuerzas naturales masivas. La ingeniería nos permite dominar la naturaleza y extraer su energía, pero ese dominio solo es posible si respetamos rigurosamente las leyes de la física y los límites de los materiales. Un perno fatigado por la vibración, una burbuja de vapor colapsando y una decisión de mantenimiento postergada fueron suficientes para humillar a una de las estructuras más grandes y costosas del planeta. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Si has llegado al final de este extenso y detallado documental técnico, eres parte de una audiencia que busca comprender la realidad detrás de las megaestructuras. Te invitamos a dejar un comentario analítico. ¿Crees que con la inteligencia artificial y los sensores actuales estamos realmente libres de estos fallos estructurales, o estamos construyendo infraestructuras tan inmensas que sus riesgos siempre irán un paso por delante de nuestro control? No olvides darle a like si este análisis profundo te ha aportado conocimiento nuevo hoy y comparte este vídeo con otros entusiastas de la ingeniería civil y la tecnología. Suscríbete para nuestro próximo documental de larga duración, donde viajaremos a la ciudad de Norilsk para descubrir los secretos de la cimentación extrema sobre el permafrost siberiano. Nos vemos en el próximo análisis de Ingeniería Colosal.